Gloria al nombre del Señor. Damos gracias al Señor en esta tarde por permitirnos una vez más compartir con ustedes en este su programa Una experiencia con Dios. Agradecemos a toda la audiencia porque en cada programa pues están allí enviando sus saludos, están enviando peticiones, que Dios les bendiga. La verdad, nos sentimos muy contentas porque en este programa podemos compartir experiencias vividas y aún que Dios nos sigue dando también experiencias día a día y compartir con ustedes es de sumo gozo, de suma bendición, esperando que sean de mucha ayuda para que ustedes también, hermano, hermana, se puedan motivar a buscar esas experiencias que nos hacen sentir y vivir en nosotros mismas ese gran poder de Dios. Amén. Así que gracias damos a cada uno de ustedes y también muy felices y muy contentas también porque tenemos la grata participación de la sierva del Señor, la pastora Débora González, desde la ciudad de Charlotte. Amén. En esta hora, que Dios bendiga nuestras vidas a través de estas hermosas experiencias. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor porque nos permite una vez más ingresar a sus hogares a través de su programa, Una experiencia con Dios. Nos sentimos muy contentos, como decía mi amada hermana Charito, que estamos compartiendo estas grandes experiencias que Dios nos ha dado en el transcurso de la vida cristiana. Y le damos gracias a Dios porque Él nos permite poder contar con la presencia de pastores o mujeres de Dios, siervas de Dios que vienen, ya han venido a nuestro programa para poder compartir con ustedes todas aquellas vivencias que han tenido dentro del camino del Señor. Y nos sentimos muy felices porque hoy nos acompaña una mujer de Dios a la cual respetamos, amamos, valoramos, y realmente en particular me siento muy contenta porque he visto cómo esta mujer de Dios ha podido llevar toda su vida cristiana en el camino del Señor, siguiendo el ejemplo de un gran hombre de Dios como su padre, el reverendo Rodolfo González. Me refiero a nuestra muy amada pastora Débora González, y yo quiero invitarle en este momento a mi amada pastora Débora que nos dé unas palabras de saludo a toda la audiencia. Gloria a Dios. Amén. Que Dios les bendiga, amadas pastoras, que el Señor les bendiga a todas en esta preciosa momento que nos tenemos la oportunidad. Le doy gracias a Dios por este privilegio de poder estar en este programa con cada una de ustedes, compartiendo una experiencia con Dios. Alabado el Señor, realmente que estoy agradecida al Señor por esta invitación, de la cual también es una bendición porque compartir lo que el Señor ha hecho con nosotros es un privilegio. Así que le agradezco al Señor por esta invitación en la cual podemos compartir nuestras experiencias y asimismo llegar a cada hogar, a cada familia, a cada hermana, a cada persona que nos escucha a través de este programa, para que también ellos también puedan gozarse de estas experiencias que el Señor nos ha dado a cada una de nuestras vidas. Así que desde aquí le damos un saludo muy especial, un saludo al pastor Daniel, a su esposa Rosario, allí en Camaná, como también allí al pastor, alabado el Señor, que está junto allí con la hermana Miriam, alabado el Señor, Sergio Salazar, que el Señor le bendiga junto a su familia que están trabajando allí en Palomino, que el Señor les bendiga en esta preciosa obra que allí han comenzado, el Señor les dé prosperidad. El pastor Daniel, que ya lleva mucho tiempo trabajando también en la viña del Señor, y nos gozamos que un tiempo lo tuvimos aquí en la ciudad de Charlo. Así que la ciudad de Charlo, como la ciudad de Esteiboro, les enviamos un cariñoso saludo a toda la audiencia, pero a ustedes allí también, y a todo el Perú, como al supervisor allí en el Perú, el pastor Luis Mesa Bocanegra, y a mis queridos padres, el pastor Rodolfo y la hermana Rita. Dios les bendiga, un gozo estar con ustedes. Gloria al nombre del Señor. Qué gozo poder escuchar estas palabras
amén, a través de la boca de la pastora Débora. Gloria al nombre del Señor. Así que, hermano, hermana, manténgase en sintonía, amén, de este programa y pues podremos salir de este lugar, de este programa bendecidas, amén, recibiendo experiencias preciosas. Yo quisiera, antes de poder continuar, leer un texto bíblico en el Salmo 91, en el verso 4, centrarme solamente en ese versículo, que dice así, con la bendición de Dios. Salmo 91, verso 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Amén. Es un texto bíblico, pero en sí, todo este salmo nos habla acerca de la protección y de la ayuda de Dios a nuestras vidas, y que también fue un salmo, pero yo me he centrado en el verso 4, que fue de mucha ayuda y de mucha bendición para nuestra pastora, la pastora Débora. Quizás cuando ella en su niñez pasaba momentos de repente donde el temor quería invadir su corazón, ¿no? Y ella cogía esa palabra y esa palabra la llenaba a ella de fe, de confianza, y se sentía refugiada bajo las alas del omnipotente Dios. Y se sentía en esa paz, en esa seguridad y en esa tranquilidad para su alma. Quizás ella como niña, porque ya más adelante vamos a escuchar su testimonio precioso, tenía también sus batallas, pero esta palabra que es viva y eficaz, una palabra poderosa que la ayudaba, que la fortalecía. Y no solamente ello, sino que también hasta el día de hoy ella sigue usando esta palabra, aun cuando ora por los endemoniados, por los enfermos. Es una palabra que a ella también la llena de fortaleza, la llena de ánimo para enfrentar, ¿no?, a esas huestes espirituales de maldad, y puede ella ver siempre la gloria de Dios, porque la palabra es viva y eficaz, amén. Y ella, pues, no solamente es este texto, sino es todo el Salmo, amén, pero he querido solamente centrarme en este texto. Gloria al nombre del Señor. Así que en esta hora, pastora Débora, quisiéramos hacerle la primera pregunta, amén. Le tocó vivir a usted su niñez, ¿no?, en medio de muchas dificultades, de muchas tribulaciones, de mucha escasez también, persecución que tuvo que pasar, y creció en el hogar, amén, de un gran hombre de Dios, que venía siendo preparado para luego desarrollar un gran ministerio aquí en el Perú. ¿Puede contarnos usted cómo fueron esos años en su vida? Amén, alabado el nombre del Señor. Pues le agradezco a Dios en realidad por el privilegio primeramente que Dios me dio de nacer en un hogar de un padre y de una madre que ya habían tenido una experiencia personal y servían al Señor, porque mi padre y mi madre cuando se casaron salieron a servir a Dios. Y en el momento en que yo nací, pues mi padre y mi madre tuvieron 6 hijos varones y yo fui la última mujer, la última, y fui mujer. Así que cuando yo nací, realmente que ya era un momento muy duro, muy difícil. Mi mamá ya había pasado batallas, había pasado situaciones muy difíciles, pero también había tenido mucha madurez de criar a sus hijos, todos varones. Había tenido muchas dificultades, había pasado experiencias muy duras. Mi papá había sido preso, no por ladrón, no por borracho, no por malas obras, sino por predicar el evangelio. Y cuando yo nací, realmente ya a mi papá le tocó un momento muy duro, porque tenía que
prácticamente trabajar para el gobierno y no casi paraba en casa, tenía que salir desde muy temprano y salir para la calle a trabajar no como un pastor que tenía que dedicarse a la vida cristiana, a la oración y al ayuno, sino que tenía que salir como cualquier hombre que está en un hogar, sino que tenía que salir y trabajar. Así que mi mamá tenía que hacer frente a la vida, enfrentar a la vida cotidiana y enfrentarse a la necesidad. Así que la vida nuestra fue una vida de escasez en medio de un gobierno cubano, un gobierno donde había necesidad y muchos en Cuba tenían ciertos rangos. No es que todo el mundo en Cuba tenía necesidad. Hay unos que tenían más necesidad y otros que tenían menos necesidad. Pues nosotros caímos en un rango de aquellos que tenían más necesidad que muchos, porque nos habían sacado de la iglesia, nos habían botado y nos quedamos sin hogar, nos quedamos sin casa y nos fuimos a un lugar, a una pampa, y ahí mi padre construyó su propio hogar, construyó la propia casa. Recuerdo que con palmeras construyó la casa. Allí aquellas palmeras grandes las rajó, las partió y con esas palmeras construyó la casa, y luego poco a poco mi papá comenzó a construir ladrillos, y con esos ladrillos que yo también aprendí a ver cómo se construían ladrillos, aprendí con mi padre allí al lado de él. Lo que hacían mis hermanos, lo aprendí a hacer también. Lo que veía de él, lo que veía de mi madre, todas aquellas cosas las aprendía. Es decir, mi niñez no fue como la niñez de muchos niños que habían juguetes. No, en mi casa no había una niñez de juguete. En mi casa había una niñez donde nosotros aprendíamos a hacer la necesidad de lo que había de los mayores. Es decir, recuerdo que cuando ya yo tuve prácticamente 11 años de edad, yo era una persona prácticamente casi madura. No era como una niña de 11 años normal que está buscando juguete para correr, jugar. No, yo estaba buscando cómo trabajar, cómo limpiar, cómo arreglar. Siempre tenía una mente madura. Me gustaba juntarme con personas maduras. Siempre en la congregación me gustaba sentarme con personas ancianas. Esa fue la mentalidad que yo tuve. Y realmente que el Señor, alabado el Señor, a muy temprana edad, alabado el Señor, sufrimos muchas cosas porque vimos el vituperio que había habido en mi casa, y eso lo aprendí porque mi padre, mi madre me lo sentaba y me contaba todos los días cómo había sido la vida desde muy temprana edad, desde que llegaron a la obra misionera, y cómo sufrieron cuando aún mi padre estaba en prisión, que yo era muy pequeña, desde 3 años de edad. Alabado el Señor. Y ella me contaba cómo llegaba la policía a la casa, cómo rompían las acordeones, cómo rompían las Biblias, aquello, y cómo muchas veces hasta ella la agarraron y la golpearon. Y ella llorando me contaba aquellas experiencias, y a mí a veces se me salían las lágrimas de ver los momentos tan duros que ella me contaba, y aquello partía a veces mi corazón escucharla. Y ella me decía: estas cosas no te las cuento para que tú tengas molestia en tu corazón contra los comunistas, ni contra ninguna persona que nos ha agraviado, sino para que aprendamos que esto que llenemos es un honor, es un privilegio. Y yo veía, porque ya a los 11 años de edad, en mi casa ya no estaba mi hermano Ismael, ya no vivía con nosotros tampoco mi hermano Elías, porque ellos se habían ido a vivir a casa de mi abuela, porque allí pues tenían ciertos recursos, mis abuelos tenían economía, tenían una vida mejor, y allí le brindaron ciertos estudios a ellos que quizás con nosotros no lo pudieron tener. Y allí ellos estaban ya
estaban también asistiendo a la congregación de nosotros. Recuerdo que mi hermano Ismael estaba metido en la juventud, estaba metido como mi hermano Elías en las cosas espirituales, bien metido con Dios. Y yo observaba la vida de ellos, yo miraba la vida de ellos. Cuando llegaba a la iglesia, yo también observaba a aquellos que realmente adoraban, bendecían al nombre de Dios. Yo no observaba a los que hacían las cosas malas, sino a los que hacían las cosas buenas. Alabado el Señor. Me gustaba siempre retener las cosas buenas, porque eso había aprendido desde la enseñanza de mi madre, que me había dicho: nunca observe a los que hacen lo malo, observa a los que hacen lo malo, lo bueno, porque eso es lo que va a llenar tu vida. El mundo está lleno de maldad, pero tú observa lo bueno y reténlo en tu corazón. Cuando vayas al templo, observa y retén lo bueno. Así que aquello se había quedado en mi corazón, y había una palabra que había calado en mi corazón, y era aquella. Mi madre me decía todos los días: hija, acuérdate solo de esto. Es un honor ser vituperado por nuestro Señor Jesucristo. Cuando te persigan, cuando mientan, cuando digan toda clase de mal contra nosotros, tú regocíjate, porque esto es un honor, servir al Señor Jesucristo, y que seamos perseguidos, que seamos vituperados, que digan de nosotros lo que digan. Eso es un honor. Y la veía ella que sus lágrimas salían. Alabado el Señor. Y yo, esas palabras se me grabaron en el corazón. Era 11 años de edad, pero eso no fue allí, eso quedó continuamente. Alabado el Señor. Es decir, que mi niñez fue una vida, alabado el Señor, que realmente aprendí. No había en mi vida, en mi casa, hermano, al principio no teníamos ni piso, no teníamos ni luz eléctrica, ni teníamos un agua potable, sino que hasta el pozo lo construyó mi papá, el piso lo construyó mi papá con mis hermanos. La luz era una lámpara que se le echaba allí gas, combustible, y se le ponía una camiseta, y aquello alumbraba nuestra casa. Para planchar la ropa había una plancha que se ponía al fuego y se planchaban la ropa, y había que limpiarla porque a veces estaba llena de tizne. Pero allí, hermano, a la verdad, había pobreza, había necesidad, pero yo sentía felicidad. Yo sentía gozo, yo sentía alegría en medio de la miseria, en medio de la escasez, en medio de la necesidad. Yo sentía la presencia del Señor, porque Dios estaba con nosotros, porque yo sentía que el Dios de Israel, alabado el Señor, habitaba en la casa, con las palabras de mi madre, con las palabras, con la enseñanza de mi padre. Alabado el Señor. Yo veía realmente que Dios estaba allí, y yo esperaba algo grande de Dios. No lo había experimentado, no lo había sentido, pero yo esperaba algo en mi vida, algo grande que cambiara realmente un día mi corazón, que cambiara mi vida. Yo esperaba en el Señor algo grande, y solamente tenía 11 años cuando yo estaba en esta situación. No había ropa, no había abundancia, ni zapatos, alabado el Señor, pero era una mujer feliz, era una jovencita feliz, agradecida de Dios, en medio de la escasez, en medio de la necesidad, en medio del comunismo, en medio del ateísmo que nos decían en el colegio: Dios no existe. Pero allá iba con la enseñanza que me daban mi padre y mi madre, que me decían todos los días: acuérdate que Dios existe, acuérdate que Dios es real, nunca lo niegues. Y cuando me decían Dios no existe, yo decía: sí,
Dios existe, Dios es real y yo creo en Cristo. Eso estaba patente en mi corazón, nunca lo negué. Siempre dije, mi Dios existe y mi Dios es real. A pesar de todo, le doy gracias a Dios que nunca con mi boca, ni mis labios, ni mi corazón, en ninguna forma negué a mi Señor. Y eso agrada a mi alma porque hubo una buena enseñanza, hubo un buen fundamento y un buen ejemplo. Esto se lo agradezco a Dios. Una niñez con fundamento. A la Dios sea la gloria. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Realmente hermosa experiencia, gloria al Señor, vivida por nuestra amada pastora Débora, al lado de dos grandes hombres de Dios como el pastor Rodolfo y la pastora Yolanda, que yo sé que marcaron la vida de todos sus hijos. Gloria al Señor. Y precisamente cuando la pastora compartía todo este testimonio, estas experiencias, entonces me vino el pasaje que ella empezó a leer y quiero compartirlo textualmente, tal cual lo dice la Biblia en Mateo 5, versículo 11, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Qué privilegio es padecer por causa del Evangelio. Qué privilegio es padecer por causa del Señor. Aleluya. Y quisiéramos seguir pidiéndole a la hermana Débora que nos siga compartiendo sus experiencias. Amada pastora, queremos hacerle la segunda pregunta. A pesar de vivir en un país con restricciones sociales y religiosas, de no contar con una Biblia propia, Dios se le reveló a su vida, la llenó con su Espíritu Santo y le dio muchas experiencias a la tierna edad de 11 años. Compártanos esa experiencia, querida pastora. Sí, hermana pastora Miriam, la verdad que como usted leía ahorita aquí en Mateo capítulo 5, en aquel tiempo, y yo ahorita no lo cité tampoco porque en aquel tiempo en que yo tenía toda esta experiencia, ni siquiera podía citarlo porque no tenía quizás la Biblia en mis manos. En mi casa había una sola Biblia. La Biblia única que había era la Biblia de mi papá. Y esa Biblia ni siquiera estaba completa. Le faltaban hojas porque cuando hacían reuniones y cultos en nuestra iglesia, se reunían, habían llegado los comunistas y las Biblias habían sido rotas, desbaratadas, aún los instrumentos, las acordeones, todo eso había sido deshecho, desbaratado. Así que no era ni siquiera para mencionar, yo no tenía quizás el conocimiento total de poder contar conmigo, con una Biblia, como decir, esta es mi Biblia, voy a leerla, voy a alimentarme de ella, sino cuando iba a la iglesia, lo que escuchaba, y a veces no era ni fácil poder llegar a veces todos los días al servicio, a los cultos. Vivíamos bien distante del servicio, de donde se daban los cultos. Pero sí tengo una experiencia porque íbamos a una iglesia después de todo lo que había pasado. Las iglesias, la mayoría que pertenecían al movimiento misionero, habían sido destruidas. Muchos pastores se habían aliado a otros concilios. Aquello fue algo terrible que se sufrió en la isla de Cuba. Fue algo terrible. Muchos se aliaron a concilios totalmente que ni siquiera tenían buena doctrina, y fue algo fatal, pero otros perseveraron, se unieron, perseveraron, y hasta el día de hoy perseveran muchos, gracias a Dios, con la palabra y con el buen testimonio.
En ese tiempo, pues nosotros a mi padre le prohibieron hasta predicar en las congregaciones, en ningún templo. Le prohibieron predicar el evangelio. Es allí donde mi papá tomó la decisión de hacer documentos y papeles para venir o salir del país, porque se presentó una ley que todos los que habían sido presos por causas políticas, por alguna situación, podían presentarse para salir del país. Y ya que a mi papá le habían prohibido predicar el evangelio, estaba en una situación crítica, había estado orando y ayunando, y había venido una profecía donde el Señor le había hablado que Dios lo iba a sacar por una puerta milagrosamente, una puerta extraña, una puerta rara, pero el Señor lo iba a sacar. Alabado el Señor. Y aquello fue una oración estando en un culto en el hogar, y el Señor habló. Y de verdad que aquella profecía no solamente fue una profecía, aquella profecía se cumplió. Pero hablando de aquel tiempo en que yo tenía 11 años de edad, yo recuerdo que las condiciones de vida en mi hogar no eran muy buenas. Había una habitación bien grande, era la habitación de mi padre. Aquella habitación era compartida conmigo. Había un librero. Ese librero era el único que separaba un poco la habitación de mi papá del mío. Y allí estaba mi cama pegada a ese pequeño librero. Allí estaba yo, y esa camita que estaba hecha de cajones, de una madera no muy buena, allí estaba donde yo dormía. Y había un mosquitero que era como un tul o algo que se ponía para poder proteger la cama, y se ponía siempre sobre la cama. Y aquellos días en la iglesia se había dicho que iba a haber unos servicios de cultos especiales para que la juventud y la congregación y todos aquellos que necesitaban ser llenos del Espíritu Santo asistieran a los cultos. Pero era un culto juvenil, era una campaña juvenil. Había venido un pastor, alabado el Señor, que había sido, creo que, médico, y el Señor había hecho un milagro en su vida tremendo y poderoso. Y él llegó allí, alabado el nombre del Señor, hizo una campaña. La campaña fue gloriosa, los mensajes fueron maravillosos. Yo estaba atenta a cada servicio, a cada culto. Yo preparé mi vida, yo preparé mi alma, yo preparé todo mi ser. Cada día yo me preparaba para ir a la casa de Dios, y yo decía: en estos servicios, en estos culto, el Señor va a hacer algo especial conmigo. El Señor también a mí me va a ungir. A mí también el Señor me va a llenar, porque es que yo necesito algo grande de Dios. Yo necesito una experiencia de poder de Dios. Yo necesito esa misericordia de Dios sobre mi vida. Yo no me puedo quedar como estoy. Y yo iba al culto con un hambre. Yo iba al culto con una sed. Yo iba al culto con alabanza. Yo entraba por las puertas con alabanza, sin leer el Salmo 100 como ahora lo conozco, alabado el Señor, pero yo entraba con alabanza, con adoración. Las lágrimas se me caían, alabado el Señor. Y recuerdo que a veces me sentaba en el templo al lado de una morenita llamada Digna Guerra, que por mucho tiempo ella nos ayudó en la casa y ayuda a mi mamá mucho tiempo con cada uno de mis hermanos. Era una mujer de Dios, era una mujer de poder, era una mujer de alabanza, era una mujer que ella movía la mano de Dios, y yo me encantaba sentarme al lado de ella, porque con ella nadie allí se dormía, y allí yo sentía la presencia de Dios, alabado el Señor. Y yo llegué a cada culto, y todos los jóvenes pasaban adelante para ese llamado noche por noche, para recibir el Espíritu Santo. Y yo veía cómo los jóvenes pasaban adelante, y yo ya pasaba allí y me postraba, me humillaba hasta el piso, y yo sentía
sentía la presencia de Dios, yo sentía como las lágrimas corrían, yo sentía algo tremendo correr dentro de mi interior, pero yo veía como todos hablaban en lengua, como el poder de Dios caía sobre todo. Y yo pasaba la noche y me iba del culto, pero veía que en mí no había caído el Espíritu, no había habido lengua, no había habido nada. Y me iba, decía: Señor, esta noche no he recibido nada, quizás mañana. Y así pasó toda la semana y terminó aquella campaña gloriosa y yo no recibí nada. Y cuando terminó aquella campaña, alabado el Señor, yo regresé a mi casa. Y cuando llegué, todo el mundo se acostó, pero yo fui directo a donde estaba mi cama y aproveché que todo el mundo se acostara. Y cuando todo el mundo se acostó y apagaron las luces, yo cogí, me postré, me arrodillé allí al lado de mi cama y sin que nadie me escuchara, así moviendo como los labios, a pura lágrima, a puro llanto, a puro dolor, yo solo le decía a Dios: yo sé que tú eres grande, yo sé que tú eres poderoso. El motivo, la razón por qué yo no he sido llena, no lo sé, pero tú sabes que yo tengo hambre, tú sabes que yo tengo sed, tú sabes que yo te necesito, tú sabes cuánto te amo. Y yo comencé allí a tener una conversación personal con Dios en mi edad, en mi angustia, en mi necesidad, porque es un país lleno de brujería, de hechicería, de tantas cosas, de comunismo. Y yo comencé a pedirle al Señor: yo necesito tu protección, yo necesito ese poder aquí en esta casa rodeada de tantos hombres. Señor, yo necesito tu ayuda, yo necesito ese fuego, yo necesito ese poder. Y llegó el momento en que algo yo sentí que fluyó sobre mí, pero no cayó poder, no cayó esa unción del Espíritu. Yo no hablé lengua, pero yo sentía algo que fluía y comencé a llorar, a llorar, a llorar. Y sé que las horas pasaban y solamente gemía y gemía y gemía y lloraba y lloraba. Y pasó tanto tiempo hasta que yo me levanté, que me sentí como agotada de tanto que había llorado, pero sentí una calma, sentí una paz, sentí un amor tremendo, sentí que algo tan lindo, un gozo tan grande había en mi corazón, de que tenía comunión con Dios. Y me levanté de la rodilla y me acosté y preparé el mosquitero y lo metí debajo de aquellas cosas. Y me quedé de tan agotada, de tanto tiempo que había pasado de rodillas, y me quedé como bien dormida. Pero al poco rato de aquel tiempo de haber estado dormida, sentí algo terrible, que me quedé como petrificada allí en mi cama. Sentí que alguien había entrado a la habitación y algo que no era lo que yo esperaba. Y dije: ¿qué pasó? Y abrí mis ojos y no era un sueño, no era una visión, era algo real. Yo estaba observando con mis propios ojos, alabado el Señor, no en sueño ni en un éxtasis, era algo real, alabado el Señor. Yo estaba mirando, sí, puede haber sido una visión espiritual, yo estaba observando, alabado el Señor, algo horrible. Había entrado un ser espiritual a la habitación y yo lo observaba, lo miré y vino de frente a mi cama y levantó textualmente, así físicamente, literalmente, levantó la tapa del mosquitero. Y cuando yo vi que levantó la tapa del mosquitero, el miedo invadió mi vida, invadió desde la cabeza hasta los pies. Quise llamar a mi mamá, a mi papá, que estaban ahí cerca, pero no, de mí no salió palabra, de mí no salió ni la más mínima palabra. No pude moverme ni la boca, ni la lengua, nada, ni mis manos se quedaron pegadas al lado de
de mi cuerpo. Y yo dije, ¿qué es esto? Si yo había estado orando, ¿qué ha pasado? Y comencé a sentir dentro de mí como algo terrible, porque aquel ser vino de frente, tenía unas manos inmensas, grandísimas. El cuerpo, sus extremidades eran larguísimas, su cabeza era algo asqueroso y encima de él tenía un sombrero bien pequeño. Alabado Jesús, poder en Cristo. Y aquellas manos me comenzaron a exprimir el cuello y yo sentía que me asfixiaba. Pero en aquel momento, mientras me asfixiaba, yo decía siempre que ha habido en mi casa brujería, hechicería, demonio. Mis padres han dicho, la sangre de Cristo tiene poder. Y aquello pasó solamente como un pensamiento. Y cuando aquel pensamiento pasó, yo sentí que aquel personaje vibró, y de lo que me exprimía sentí como un poco de respiración. Alabado el Señor. Y yo dije, ay. Y cuando solamente lo sentí, lo volví a pensar y lo volví en mi mente otra vez a decir, ay, la sangre de Cristo tiene poder. Y aquel personaje me volvió a soltar más y yo volví a respirar mejor y volví a decir en mi mente, la sangre de Cristo tiene poder. Y aquel personaje me soltó y la voz me vino. Cuando la voz me vino, fue algo tan precioso, porque yo me sentía como sola, como abandonada, como que nadie me podía auxiliar. Pero cuando la voz me vino, fue como que me había venido todo. Alabado el nombre del Señor. Yo allí en aquel momento comencé a reprender y dije, la sangre de Cristo tiene poder. Y vino algo grande que no era solamente una voz. Yo sentía como autoridad. Yo no estaba llena del Espíritu Santo, pero había estado en comunión con Dios, había estado santificada, había estado orando, le había dado a Dios mi vida, le había dado a Dios mi corazón, y el Señor me respaldó. Aleluya, porque Dios es bueno, Dios es grande. Y me senté en la cama y aquel personaje siguió echando para atrás. Pero cuando yo comencé a hablar y hablar, mi mamá se levantó. Alabado el Señor por la gritería que yo tenía, reprendiendo. Y cuando ella me vio, ella no veía el personaje, pero ella sintió que yo estaba batallando, luchando, peleando contra una obra demoníaca. Y aún mi padre estaba allí en su cama, no recuerdo si ya se iba hacia el trabajo que fue. Alabado el Señor. Y digo, sí, ella está batallando y ella tiene autoridad sobre esa obra demoníaca. Alabado el Señor. No recuerdo si los dos comenzaron a reprender desde allí, pero ninguno de ellos se metieron. Alabado el nombre del Señor. Y él dijeron, Dios le ha dado autoridad sobre esta obra demoníaca. Y yo seguí reprendiendo. Me acuerdo que saliendo del cuarto de mi padre había una sala con un escritorio, un buró bien grande, como crema o amarillo. Hermanos, aquel demonio salió por allí, hermano, hasta que desapareció por la puerta. Y yo me postré dando gloria a Dios, diciendo, Señor, ahora no solamente creo en ti, creo que tu poder es verídico, tu poder es real, creo en tu presencia, creo en tu Santo Espíritu. Alabado el Señor. Y el Espíritu de Dios me inundó de gozo, de paz y alegría. Me tiré de rodillas y le dije, Señor, tu poder es mío, tu poder es mío. Y comencé a darle gloria a Dios. Oiga, una semana más tarde, alabado el Señor no demoró. Ese fuego, ese Espíritu Santo, ese poder de Pentecostés cayó sobre mí. Han pasado años, hermano. El fuego no se ha ido de mi vida. El poder no me ha abandonado. El poder me ha ayudado en momentos difíciles y de tribulación.
pero el Señor me acompaña. Él está conmigo de 13 años. Luego, más tarde, fui a las aguas, fui bautizada. Alabado el Señor. No era una niña cualquiera, era una mujer que tenía experiencia, tenía madurez. Alabado el Señor. Quizás no conocía muchas cosas, pero comenzó el Señor a tratar conmigo. Dios en su misericordia, estas experiencias comenzaron a calar mi vida. Por esto agradezco al Señor. Nunca estas experiencias las he olvidado, porque han marcado mi vida, han marcado mi ser. Por eso, a los que me escuchan, cuán bueno es estar santificado, cuán bueno es tener comunión con Dios. El que está santificado, el que tiene comunión con Dios, el que ama a Dios, el Señor lo toca. El espíritu inmundo se podrá acercar, pero usted tendrá poder para echarlo fuera, y el Espíritu Santo también lo llenará. Porque si usted tiene poder para echarlo fuera, el Espíritu Santo también tiene poder para llenarlo de poder y de su gracia. Esa fue mi experiencia, y esa también puede ser la suya, de diferente forma, pero sí creo en el poder de Dios, en el poder del Espíritu. Los demonios se manifiestan, los demonios se pueden presentar, pero sí tienen que huir ante aquellos que se humillan y se santifican para Dios. A Dios sea la gloria. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Gracias a Dios. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso poder saber que Dios llena y sigue llenando con su Espíritu Santo hasta el día de hoy. Amén. Y que quizás ahora que estamos viviendo en esta cuarentena, no esperar que haya un culto especial en la iglesia, sino que allí en tu casa Dios también puede llenarte. Dios también puede derramar de su Espíritu Santo sobre tu vida. Amén. Venir Pentecostés a tu vida. Gloria al nombre del Señor. Qué preciosa experiencia. Amén. Y qué tremenda preparación que Dios también realizó desde su niñez con nuestra pastora Débora. Amén. Para una grande labor. Pastora Débora, también queremos hacerle la tercera pregunta. Dios la llamó a su obra para realizar, amén, una hermosa labor, no solo en el Perú, sino también en la ciudad de Charlo, donde usted se encuentra. La ha preparado como una guerrera valiente, esforzada, amén. ¿Puede contarnos cómo entendió usted que Dios la estaba llamando, amén, a la obra misionera, ¿no? Y resumir lo que ha significado para usted atravesar estos años de preparación en la escuela del Señor. Gloria a Cristo. Sí, a la verdad que yo agradezco a Dios, porque el Señor tiene formas para tratar con cada uno de nosotros y tratar con las vidas nuestras, con cada hombre, con cada mujer. Él trata de diferentes formas, de diferentes maneras. Yo recuerdo que yo llegué al Perú como de 14 años, iba a cumplir ya 15 años, y yo le había entregado al Señor ya mi vida, mi corazón. Tenía un anhelo por la predicación de la palabra, por servir a Dios. Y cuando llegué al Perú, por supuesto llegamos al Perú y llegamos con una mentalidad de que íbamos a estar como de 2 a 3 a 4 meses y que de ahí íbamos a pasar a Australia, porque esa fue la forma en que salimos de Cuba. Salimos de Cuba con una mentalidad porque pensábamos que el llamado de mi padre era un paso al Perú y de ahí íbamos a seguir a Australia. Y cuando llegamos allí, pues la mentalidad era el tiempo que estábamos en el Perú, saturar al Perú de la palabra y llegar a cada
a cada hogar, a cada familia, a cada joven, a cada persona. Y me acuerdo que éramos 3 hermanos y con esos 3 hermanos uno tocaba acordeón, el otro tocaba trompeta y yo cantaba con mi otro hermano. Hermanos, nos subíamos a los autobuses, nos subíamos a los microbús, nos íbamos a las universidades, nos íbamos a los colegios, a donde quiera que nos invitaban, nosotros nos íbamos porque veíamos un punto de predicación del evangelio para testificar las grandes cosas de Cristo, cómo el Señor había tratado con nuestras vidas, cómo el Señor había hecho maravillas con nosotros. Alabado el Señor, testificar, hablar, cantar, decirle a la gente que Cristo salva, que Cristo cambia, que el comunismo no era la salida. Alabado el Señor, que la salida era Jesucristo, que la experiencia y la oportunidad para tener un encuentro y un cambio no era la política, no era un hombre, un partido, sino que era la realidad, que probaran a Cristo. Y así llegábamos a la vida, llegábamos a la juventud, llorábamos en los automóviles, en donde quiera que íbamos. Era la meta nuestra predicar a Cristo. En aquel entonces, alabado el Señor, ya Dios me había dado la oportunidad de tener una Biblia que no habíamos tenido. Comenzamos a comer la Biblia, era algo que comenzamos a beber las Escrituras. En aquel tiempo el Señor me preparó, porque allí fui preparada realmente en los conocimientos de las Escrituras. Agradezco a Dios por el Perú, amo mucho al Perú, porque en el Perú el Señor me capacitó, el Señor me preparó, el Señor me llevó, pasé diferentes institutos bíblicos, capacité, le doy gracias a Dios, pasé el Instituto Bíblico Elín. Pasé 2 institutos bíblicos más, alabado el Señor, uno de las asambleas y pasé otro, alabado el nombre del Señor, y todos ellos, pero yo lo que anhelaba era la presencia, la bendición de Dios, y me comía los libros, porque había un librero que había allí en 28 de julio para vender, y yo todos los libros que se vendían, yo me quería, antes de venderlo, quería que esos libros yo aprendérmelo, comérmelo. Y yo tenía un ansia de Dios, un ansia de conocer la palabra, un ansia de saber de la historia, un ansia de saber de todos los hombres de Dios, de todos aquellos que conocieron, de todos aquellos que evangelizaron el mundo, de cómo llegó la Biblia. Yo tenía un ansia, una sed, y allí había de todo lo que yo quería. Y yo me dediqué, hermano, en aquel tiempo a buscar de Dios, a orar, a ayunar y a servir a Dios, a preparar la casa de Dios, a limpiar la casa de Dios. Yo limpiaba el templo y yo echaba agua al templo, limpiaba toda la cuadra de 28 de julio, y así como la limpiaba, le decía: así como yo barro aquí, barre mi vida, barre mi alma. Pero antes de llegar a 28 de julio, aleluya, cuando todavía no se había experimentado que se iban a quedar allí, el Señor comenzó a tratar de mi vida, porque no queríamos quedarnos en el Perú. Alabado el Señor tuvo que tratar con nuestros corazones. Ninguno de los 3 queríamos quedarnos. El Señor tuvo que tratar con nosotros. Nuestros padres tuvieron que hablar con nosotros, tuvieron que orar por nosotros para que nosotros tuviéramos amor para el Perú. No nos gustaba la comida del Perú. Teníamos un dilema con la comida peruana. Teníamos un dilema en quedarnos en el Perú. La cultura, todo nos era distinto, nos era diferente. Pero qué lindo es el Señor cuando Dios trata, cuando los padres son hombres de Dios que saben preparar también a sus hijos y decirle: mira, Dios está tratando con nosotros, Dios quiere que nosotros nos quedemos aquí, y si Dios quiere que nosotros nos quedemos aquí, ustedes también tienen que sentir lo mismo que nosotros sentimos. Y nosotros nos fuimos para allá, comenzamos a orar y el Señor comenzó a tratar con nuestras vidas. Y una de las cosas que comenzamos a pedirle al Señor: Señor, ayúdanos a amar a los peruanos, ayúdanos a amar su cultura, ayúdanos a que nos guste su comida. Hermano, el Señor comenzó a hacer algo, porque a la verdad que yo recuerdo, yo cuando salí de Perú vine con un libro de la comida peruana. Me puse hasta mi nombre afuera de la comida peruana.
sierra, costa, selva, de todo el Perú. Vine con un libro y me encanta cocinar. Me encanta cocinar. A veces cuando veo comida peruana digo, a esto le faltó tal cosa. Alabado el Señor. Dios comenzó a tratar. Dios comenzó a formarme. Alabado el Señor, porque llegué aún con mi carácter dura, rebelde. El Señor ha tenido que formarme. El Señor me ha tenido que llevar a base de golpe. Alabado el Señor, porque esta Débora que ustedes ven aquí, esta Débora ha sido terrible. El Señor había tratado con ella. El Señor la había llenado de su espíritu. Pero había muchas cosas que al Señor todavía no le agradaban. Por eso a veces cuando veo el libro de Primera de Corintios y veo esa iglesia llena del Espíritu y cuántas cosas habían allí, yo me meto en el libro de Corintios y digo, verdad, esta iglesia estaba llena del Espíritu, pero cuántas cosas habían allí. Alabado el Señor. Y me meto y dice, pero todas estas cosas, pero si no hay amor, vengo a ser como metal. Oiga, qué tremenda la palabra del Señor. Y allí el Señor comenzó a amasarme. Alabado el Señor. El Señor me llegó a Chiclayo, un pueblo amoroso, un pueblo cariñoso, un pueblo tan dulce, un pueblo tan hermoso. Dios bendiga a Chiclayo y a todo el Perú, porque cada uno de ellos son lo que yo soy hoy. Ellos fueron lo que Dios usó para formar mi vida. Alabado el Señor. Ellos son parte de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Alabado el Señor. Parte de ese trabajo. Alabado el Señor, que no culminó allí, porque el Señor en su gracia y en su poder, en su misericordia, hizo luego que yo viniera aquí a Charlotte. Nunca me imaginé un día venir a los Estados Unidos. No vine porque yo me dispuse a venir aquí. Vine en una forma increíble, en una forma milagrosa. Yo llegué aquí como un milagro de Dios. Alabado el Señor. Cuando yo subí al avión, alabado el Señor, para venir para acá, yo pensé que ese vuelo ya lo perdía. Me dijeron, usted no puede subir al avión, usted no puede subir al vuelo. Este permiso es para un viaje que le han dado completo, le han dado un permiso general, le han regalado a sus hijas, le han dicho que se la lleve para siempre. Y yo me quedé sorprendida, digo, es que yo nunca supe, yo recibí el papel, pero ni siquiera lo miré. Y me dice, quédese aquí sentada, ahorita venimos por usted. Pero yo veía que todo el mundo se iba. Al final me subieron en el avión y me dice, suba que el avión se va. Digo, pero mis maletas no han pasado y todo el mundo se fue y ya la aduana cerró. Usted suba, se olvídese de las maletas. Como que me olvidé de las maletas. Yo no había llenado papeles. Me subieron al avión, me subieron ellos las maletas, me llenaron ellos los papeles y yo subí con mis 4 hijas. Me sentaron y al final me dice, mira, aquí están los tickets de su maleta, aquí están todos los papeles de la aduana, aquí está todo lleno, estos son los suyos, que tenga buen viaje, señora. Y yo dije, Señor, grande es tu nombre, a ti sea la gloria. Yo te dije, hágase conforme a tu voluntad. El Señor, cuando aquel viaje, cualquier avión se levantó y se levantó y se levantó, y yo decía, Señor Perú, Señor Chiclayo, y el Señor me decía, ahora no te pertenece Chiclayo, ahora no te pertenece Perú. Y yo sentía que algo se desgarraba de mí, algo, una carga muy grande que yo llevaba, se arrancaba y comencé a llorar y a llorar y a llorar. Alabado el Señor, y de repente comencé a alabar a Dios en el avión. Alabado el Señor, y yo le dije a Dios, sea en Estados Unidos, sea donde sea, Señor, yo siempre seré la misma mujer fiel, humilde, sencilla y santa. La santidad nunca de mí se irá, mi alabanza nunca para ti se irá. Alabado el Señor, la humildad de mí nunca se irá, sea en casa grande, sea en casa chica, donde quiera te serviré.
Y aquí estoy sirviendo a Dios porque Dios me trajo aquí. He tenido experiencias tremendas. Llegué aquí, alabado el Señor, sin reconocimiento. Llegué aquí como nada. Era como que nadie me conocía. Era como que era otra entre tantas personas. Pero qué linda me sentía entre una multitud en donde nadie, yo era como nada, como nadie. Pero yo le decía al Señor, qué lindo estar entre la multitud, sin que nadie me conozca, sin que nadie me vea, pero tú me ves, tú me conoces, tú sabes quién yo soy. Y allí las lágrimas caían y el poder de Dios me tocaba. Era como que algo más grande fluía y yo me sentía aún más tocada. Alabado el Señor, porque qué lindo es cuando usted va a un lugar a alabar a Dios, no para que nadie te vea, no para que nadie te mire, sino para que aquel que está allá arriba diga, aquel me ve. Aleluya. Yo sentía que Él me veía, yo sentía que Él me tocaba y yo le decía a mis hijas, alaben a Dios. No miren a nadie, toquen la presencia de Dios. Y yo sentía que el Señor trataba con mis hijas. El Señor le dio experiencia a mis hijas. Aquí mis hijas el Señor también las tocó. Aquí el Señor le dio experiencia a mis hijas. Ninguna de ellas, por la gracia de Dios, están en el mundo. Mis 4 hijas aquí están sirviendo al Señor en mano dura, en momentos difíciles, pero aquí están las 4, 11 nietos que Dios me ha dado para la gloria de Dios, pero todos están en el camino del Señor. La vida me ha sido difícil, la vida me ha sido dura, pero Jehová no me ha faltado. Tengo gozo, tengo alegría, tengo paz. La gente me ve llorar y dice, qué dura le ha sido a la hermana Débora su vida, una vida amargada. No, se equivoca. Tengo una vida donde Dios me ha dado lo que nunca tuve. Tengo libertad, tengo gozo, tengo paz, tengo alegría, tengo felicidad, tengo algo muy grande que nadie me lo quitará. La paz de mi alma, la salvación de mi alma. Aquí el Señor ha comenzado a culminar ese trato de Dios con mi vida. Duro, duro el trato, alabado el Señor, en medio de enfermedades, en medio de cosas, pero allí el Señor ha tratado conmigo. Me fui a España, allí el Señor me apretó y yo le decía, Señor, si más me aprieta, más me rindo, más me humillo. Y yo allí me humillaba más y más, porque cada vez que siento un toque, lo que hago es mirar a Dios y humillarme más ante Dios. Y le digo, Señor, si en algo te he fallado, heme aquí, perdóname. Te he fallado en algo, te he faltado en algo, le falté a alguien. Perdóname, Señor. Nunca miro a Dios para decirle, ¿y por qué? ¿Y ahora qué? ¿Ahora por qué me haces esto? No, siempre me humillo ante su presencia y le digo, a Dios sea la gloria. Debo haber sido yo la que fallé y por esto debo estar así. Tú nunca fallas, tú eres perfecto, tú eres fiel y a ti sea la gloria. Y cada vez que veo esto, el Señor fluye mejor en mi vida. Por eso he aprendido el secreto, que en medio de mi dificultad, en medio de la debilidad, el Señor en mí se fortalece. No me siento que caigo, siento que el Señor me hace vigorosa. Desde muy pequeña sufrí de una enfermedad que quizás nunca nadie le hizo caso. Y era que desde muy pequeña tenía manchas que me salían en mi cuerpo porque tenía como plaquetas bajas, tenía como mis defensas bajas. Y fue algo que quizás nadie le hizo caso. ¿Por qué? Porque siempre fui una mujer como fuerte. Nunca fui una mujer que decía, ay, estoy aquí, no sirvo para nada. No, siempre fui fuerte. Siempre me hice fuerte en la vida. Y no, que si no se puede empujar, yo empujo. Alabado el nombre del Señor. Siempre he sido así, con vigor, con fuerza. Alabado el Señor. A pesar de que recuerdo, tenía en mi edad para ir a la escuela y me prohibían hasta hacer la escuela de la educación física por mi salud. Pero yo no recuerdo que en mi casa nadie me decía a mí, tú eres una mujer que esto, no hagas esto. No,
todo el mundo me trataba como normal. Pues normal me trataban, normal era yo. Y normal hacía todas las cosas. Y cuando el Señor me llenó con más ímpetu, trabajaba, con más gozo hacía las cosas, con más libertad hacía las cosas. Es decir, que si estoy aquí es por misericordia y por la gracia de Dios. Aquí el Señor ha hecho cosas grandes. Si yo pudiera decir todo lo que Dios ha hecho conmigo, el tiempo me faltaría, las horas me faltarían para contarle a todo el pueblo y al mundo cómo el Señor ha tratado conmigo, cómo el Señor me ha levantado de allá, caída, muerta, resucitando el Señor mi vida. Aquí estoy para la gloria del Señor. A Él le doy toda la gloria. Él se merece la gloria y no la comparte con nadie. Por eso a Él sea la gloria. Aleluya. Aleluya. Cuánto nos gozamos realmente de escuchar estas bellas experiencias. Pasar por la escuela de Dios es extraordinario. Y sentir la formación de las manos de nuestro alfarero, que muchas veces nos debe de hacer una y otra vez. Qué hermosas esas experiencias, mi amada pastora Débora. Y queremos hacerle una última pregunta. Gloria al Señor. La Biblia nos dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Gloria a Dios. Sabemos que en varias ocasiones usted conoció lo que es estar muy cerca de la muerte y aún más experimentarla. Sin embargo, su tiempo de partir a la eternidad aún no había llegado, no ha llegado todavía. Y tiene que continuar una labor aquí en la tierra. Gloria a Dios. Háblenos, pastora Débora, sobre estas experiencias. De verdad que agradecerle a Dios por la vida es algo que, como yo le digo, palabras faltan. De darle las gracias a Dios por la vida que me ha dado. Porque si Él me ha dado la vida, a Él le debo las gracias. Gracias para darle a Él gloria, para darle a Él servicio y para cada día ser más humilde y para cada día ser más santa y decirle a la humanidad, al mundo, a todos los que me rodean del amor y la grandeza de Dios. No sirvo a Dios por intereses económicos ni por intereses materiales. Sirvo a Dios porque he experimentado la vida. He experimentado cómo el Señor ha hecho maravillas conmigo. Alabado Jesús. Hace ya muchos años tuve una primera experiencia. Alabado el Señor, y fue junto a mi padre. Junto con mi padre y mi querida, amada madre también, con cariño le digo y la respeto, hermana pastora Rita, la esposa de mi padre, que es para mí como una madre. Y ella es la abuela que mis hijas conocen, porque mis hijas no recuerdan a su abuela, sino a ella. Alabado el nombre del Señor. Y realmente que agradezco a Dios porque un día mi papá me vio en mi salud, que yo estaba muy delicada, y vio que yo estaba sufriendo con la salud. Me decían que yo sufría en Perú, decían que yo tenía problemas con colesterol, que yo tenía problemas con triglicéridos, que yo tenía problemas con hipertensión. Y siempre me decían lo mismo: usted tiene este problema y tiene este problema. Y a cada rato me decían que yo me caía y que me caía. Y me caía a veces hasta desmayada y no sabían de qué. Me decían, eso es por el colesterol, eso es por el triglicérido, eso es por la presión alta y qué sé yo. Y tantas situaciones que habían, a veces problemas que habían allí que estábamos sufriendo en Chiclayo. Mi papá un día decidió y habló para que me dieran permiso para que yo pudiera viajar con él a Europa. Fue mi primer viaje a Europa y ese fue el viaje con mis queridos padres. Alabado el Señor, Él con tanto cariño y con tanto amor que me trató, con tanta dulzura. Muy dulce, mis padres. Que Dios me lo bendiga, porque Él ha sido para mí
ha sido para mí todo, un padre, un gran amigo, un pastor, un hombre de Dios tan lindo. Él y su esposa recién estaba prácticamente casado, llevaba no recuerdo qué tiempo de casado y ahí estaba con la hermana Rita. Yo no conocía todavía mucho a Rita y pidió para que hiciéramos este viaje. Y bueno, íbamos casi en la parte de atrás de ese avión, en el final casi. Y en mis recuerdos, alabado el Señor, recuerdo que la hermana Rita estaba en el pasillo, mi papá estaba en la ventana, para allá, en el medio, en la ventana. El caso es que yo estaba en el pasillo, pero del lado acá. Y de repente yo sentí como que un frío me comenzó a entrar por los pies. Y un frío. Y cuando yo sentí aquello, sentí un malestar tan grande que sentí que como que ya yo me iba. Sentí que me iba de mi cuerpo, me iba a morir. Y yo cogí así con mi mano y quise pasarle la voz a Rita de que me sentía muy mal, que ya no me iba. Pero fue tan rápido aquel malestar que no me dio tiempo pasarle la voz y decirle que me sentía mal y que me iba. Que de repente me caí. Y en aquello que me desplomé y me caí, yo vi salir mi espíritu de mi cuerpo. Cuando mi espíritu salió de mi cuerpo, yo sentí que atravesé el avión, surqué los cielos y de repente yo me sentí en la presencia de Dios. Y yo allá miraba todo lo que estaba aconteciendo dentro de la tierra, en el avión. Y miraba en el avión como mi papá, en aquel momento tan triste que él me había llevado con tanto cariño y tanto afecto, mi papá inmediatamente salió al pasillo, Débora, y me tomaron y nada, no hay presión, no hay nada, está fría, no hay latidos, no hay nada. ¿Hay algún médico aquí? ¿Hay algún médico? Llamó a la hermosa, no habían médicos. Aquello fue un momento y yo miraba todo aquello. Me sacaron el saco, me dejaron en Vivirí, me tiraron a lo largo en el pasillo y comenzaron como a golpearme para ver si yo volvía en sí. Pero mi papá comenzó a orar, mi papá comenzó a reprender. Yo veía las lágrimas de mi papá que lloraba y le decía: oh Dios, tú sabes que yo me traje aquí a mi hija, tú sabes el motivo por el cual la traje. Padre, tú sabes, te necesito que tú me ayudes, necesito que tú le devuelvas la vida. Mira esas 4 niñas, Señor. Y yo veía las lágrimas de mi papá como salían y yo lo miraba del cielo y yo decía: oh Señor, no Señor, yo no quiero retornar. Pero él seguía llorando y él seguía llorando y clamando, cuando de repente sentí como que alguien me dijo: retorna, aleluya. Y alguien me dijo: regresa. Y de repente mi papá seguía clamando y pidiéndole a Dios misericordia. Señor, ten misericordia. Cuando de repente sentí que mi cuerpo, mi alma comenzó a entrar otra vez al cuerpo. Y cuando yo regresé, abrí los ojos. Ay, la alegría de mi papá. Él comenzó a llorar. Alabado el nombre del Señor. Me levantaron, me sentaron, me dieron un té. Aquello fue tremendo. Alabado el Señor. Fue un viaje después tan hermoso, tan alegre, con la hermana Rita. Yo haciendo reír a Rita, conversando con Rita. Dice Rita: nunca me había reído tanto como en ese viaje. Compartimos un hermoso viaje por toda Europa, hablando la palabra, testificando, predicando. Alabado el Señor. Fue la primera experiencia. Alabado el Señor. Nunca había tenido una experiencia como tal. Pero ya luego, alabado el Señor, aquí estando en los Estados Unidos, me detectaron, hermano, que yo tenía una diabetes y que mi diabetes era crónica. Me recogieron como muerta una vez allá en Miami y en la vez donde me detectaron lo que yo tenía. Alabado el Señor, fui hospitalizada. Luego allá en Virginia me llevaron al hospital y me dijeron que yo tenía pancreatitis. Fue una situación terrible. Luego aquí llegué a Charlotte y aquella
pancreatitis, aquel páncreas reventó porque había estado creciendo y creciendo el páncreas, y aquello fue tan fuerte, hermano, que el páncreas reventó. Aquello fue terrible, tuvieron que correr conmigo, aquí no había nadie. Me acuerdo que mi papá corrió, alabado el Señor, llamando a pastores que estaban desde Georgia para que vinieran aquí a verme, alabado el Señor, en el hospital donde yo estaba, porque aquí no había nadie, alabado el Señor. Y fue algo terrible, pero mi salud iba decayendo, alabado el Señor. Pero así como estaba, yo salía nuevamente del hospital como si nada, y yo seguía caminando, yo seguía andando, yo seguía trabajando, y yo seguía predicando, yo seguía haciendo de todo, como si yo no tuviese de nada. Alabado el nombre del Señor. Y recuerdo, hermanos, alabado el Señor, un día, alabado el nombre de Jesús, que ya las cosas se pusieron tan difíciles. Después que me operaron, me habían operado porque ya la situación estuvo tan mal. El médico me dijo: usted necesita ser operada, para ser operada de un bypass gástrico, porque ya usted en la condición que está no puede seguir. Y me operaron de un bypass gástrico. Recuerdo que se fue la diabetes, se fue el colesterol, se fue la presión alta, se fueron prácticamente todas las enfermedades. Aquello fue terrible, se fue prácticamente todo. Pero llegó un momento en que cuando el médico vio que todo aquello se fueron, me comenzaron a dar una cantidad de medicamentos terribles, porque vieron que yo me había sanado. Y el médico dijo: esta mujer ya la perdimos, ya esta mujer no va a venir más aquí. Así que me dijeron: ¿y no tienes nada? Dígole: no, lo único que tengo ciertamente, a veces son ciertos dolores en las piernas de tanto que camino y de tantas horas que predico. Me dice: necesitas tal medicamento. Y ahí comenzó la situación. Me comenzaron a dar medicamentos que fueron tóxicos, medicamentos que fui a tomar, hermano, por casi 5 años. Y no me había dado cuenta que tantas caídas que me había dado, se me había partido el brazo. Tenía el brazo partido y estaba tomando antibióticos por tanto tiempo. Aquello fue terrible. Si le pudiera contar todas las situaciones, es una situación que usted nunca lo creería. Alabado el Señor. La realidad fue, alabado el Señor, que otro día caí aquí en mi cuarto, alabado el Señor, y tuvieron que tumbar la puerta, rompieron la puerta porque yo me caí, alabado el Señor, y me encontraron total muerte. Me habían operado prácticamente las 2 piernas, me habían hecho 4 operaciones en las piernas, y aquellas operaciones habían en vez de mejorar, me habían empeorado la situación. La hemoglobina estaba en el piso, no tenía casi nada de hemoglobina. Me llevaron a un lugar para ponerme hemoglobina. Mis hijas no estaban en casa, y cuando me llevaron se equivocaron y me pusieron una sangre que no era de mi mismo grupo. Algo totalmente que para qué contarlo. Fue una desgracia, pero aparentemente cuando la pusieron, dicen que aparentemente aquello como que comenzó a funcionar, y ellos vieron como que estuvo todo aparentemente bien. Al poco rato la sangre la comencé a vomitar, se me salía por la boca, me salía por los oídos. Fue una cosa horrible. Alabado el Señor, aquello fue una desgracia. Corrieron conmigo de emergencia, me llevaron para otro hospital, y allá me llevaron. Ya yo estaba como muerta, yo no supe más de mí. Lo que sí supe es que allí comenzaron a hacerme una limpieza, como una diálisis. La gente decía: esta mujer ya no se salva, esta mujer ya no vive, esta mujer ya se muere, con esto que le ha pasado ya no vive. Alabado el nombre del Señor. Volví a la vida como un milagro de Dios. Mi sangre fue limpia. Pensaron que mis órganos se iban a dañar, pero gracias a Dios estuve recuperándome, y allí me recuperé de todo aquel proceso. Aquello no fue todo, hermano. Al poco tiempo, alabado el Señor, caí también en mi habitación, alabado el Señor, y me volvieron a llevar al hospital, alabado el nombre de Jesucristo. Y allí estuve internada en el hospital, alabado el Señor, porque
me había caído y no sabían de qué lo que era. Alabado el Señor. No encontraban la razón, el motivo de lo que me había sucedido. Me trataban de volver a la vida y yo no volvía. Estaba como totalmente muerta. Alabado el nombre del Señor. Yo recuerdo que estando en cuidados intensivos, alabado el Señor, casi como por 3 días, no recuerdo cuántos días en cuidados intensivos. Alabado el Señor. Yo recuerdo que en aquel momento, alabado el Señor, lo único que recuerdo es que había como un pleito, como una lucha. Yo veía allá arriba en el cielo, como encima, como si fuera arriba del edificio, un pleito, como decía, no las llevamos, aquí no se puede quedar, aquí no se puede quedar. Pero yo escuchaba una voz de alguien que decía, ella no se va, ella todavía no ha culminado, lo cual ella está aquí y lo tiene que acabar. Ella va a retornar. No, ella no puede estar aquí, no la queremos aquí. Era como un montón de demonios, pero era como un príncipe demoníaco, poder en la sangre de Jesús. Y decía, no la queremos aquí, pero yo escuchaba la voz de alguien que hablaba y decía, yo la retorno, porque ella tiene que culminar, a lo cual yo la he traído aquí y lo va a culminar, y ella retorna a la vida. Hermano, en breve yo volví a la vida. Alabado el nombre del Señor. Retorné, me hicieron preguntas en el hospital. Luego que retorné me dijeron que yo no iba a caminar por mucho tiempo. Me dijeron que mi memoria iba a ser muy mala. Me dijeron que yo nunca iba a poder quitarme de toda aquella cantidad de medicinas que yo tomaba, que yo iba a ser prácticamente una drogadicta, iba a tener que depender de todos aquellos medicamentos. Y yo le dije, alabado el Señor, yo en este hospital no me quedo más de una semana. Alabado el Señor. Le dije a mi hija, búscame aunque sea una silla de rueda para que me paseen en este hospital. Yo lo que estaba buscando era cómo irme del hospital. Estaba viendo cómo escapar de allí. Alabado el Señor. Tenía un montón de cordones eléctricos y máquinas que sonaban en el hospital. No me dejaban ni un minuto. Venían todo tipo de médicos, venían psicólogos, venía de todo el mundo y me decían, usted nunca, si usted sale de este hospital, usted va a ir a otra clínica, pero usted no va a salir de aquí. Usted va a ser difícilmente que vuelva a caminar, difícilmente va a volver a retornar, y usted, si se quita el medicamento, usted le va a dar un infarto. Usted no se podrá quitar nunca de todo el medicamento que se le ha dado. Y yo le decía, yo sé que yo voy a poder dejar todos esos medicamentos, porque cuando a mí me explicaron lo que eran todos esos medicamentos, le dije, yo he tomado todos esos medicamentos porque a mí me los recetaron. Si a mí me hubiesen dicho lo que eran esos medicamentos, yo nunca me los hubiese tomado, porque yo soy una mujer cristiana y yo no soy una adicta, yo no soy una drogadicta, y yo no voy a tomar nunca más esas medicinas. Y me dijeron, es que usted no puede vivir sin ella. Hermano, cuando yo vi el momento, hermano, yo me arranqué todas aquellas cosas. Y de repente, hermano, yo le pedí a mi hija, yo voy a salir de aquí. Y comencé, hermano, salí de la habitación caminando. Y ellos se quedaron asustados. Le digo, yo sé que puedo caminar. Yo sé que puedo irme. Quiero irme a casa. Necesito, ¿qué quiere usted? Quiero irme a casa. Quiero bañarme. Quiero regresar a mi casa. Eso es lo que quiero, hermano. Para no hacerle larga la historia, aquí estoy. No necesité. Usé el bastón por unos días por requerimiento, porque me llenaron de cuantas cosas. Pero aquí estoy por la misericordia de Dios. Con todas las dificultades, con todas las situaciones, la misericordia de Dios no solamente me devolvió la vida, el Señor me ha dado una experiencia. El Señor me ha enseñado en medio de las dificultades que Él no comparte su gloria con nadie, que Él es fiel, que Él es eterno, que el hombre debe demostrarle a Él toda su gloria, debe ser humilde, debe ser sensato, debe ser sencillo, debe ser dócil, debe aprender de Él
Él y nunca depender de los hombres. Por eso tengo un salmo que siempre se lo digo a la gente. Desde hace muchos años, el Salmo 146. Alabado el nombre del Señor. Un salmo tan precioso. Alabado el nombre del Señor. Y con esto culmino en esta hora. Alabado el Señor, dándole gloria a Dios. Porque la gente se olvidan de que hay un solo Dios al cual debemos rendirle toda la gloria y todo el honor y toda la alabanza. Y dice este salmo, alabado el nombre del Señor, Salmo 146, alabado el Señor. Y dice así la palabra del Señor, aleluya, para todo aquel que tiene allí su Biblia. Alaba, alma mía, Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Hay que alabarle a Dios mientras tengamos vida, porque los muertos no alaban a Dios. Por eso le digo a la iglesia aquí en Charlo, en este Iboro y en el mundo entero, los muertos no alaban a Dios. Los que alaban a Dios son los vivos. Alábele, glorifíquele, dele al Señor todo lo que tiene. Dice, no confíes en príncipe ni en hijo de hombre. Aleluya, porque en él no hay salvación. La salvación solamente está en Jehová, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Y aquí viene esta palabra tan hermosa que tanto me gusta. Porque en medio de todos los momentos difíciles de mi vida, de escasez, de necesidad, donde he visto injusticia, donde he visto tantas cosas, he visto la mano de Dios. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos, aleluya, que liberta a los cautivos, que abre los ojos a los ciegos, que levanta Jehová a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová, aleluya, guarda a los extranjeros. Ama al huérfano y a la viuda, sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Amén. Gloria al nombre del Señor. Esto es palabra de Dios. La bendición de creer en Dios como el único que nos puede ayudar en toda circunstancia, en toda necesidad. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Realmente nos gozamos de estas bellas experiencias, estamos edificados, nos sentimos muy agradecidos. Realmente el Señor, sentimos su presencia de una forma especial y nos gozamos extraordinariamente porque Él nos concede experiencias que marcan nuestra vida y que son de bendición para poder compartirlas a otros. Gloria al Señor. Queremos extender rápidamente saludos a todos nuestros hermanos, amigos que están sintonizando, pastores, gloria al Señor, nuestra hermana Nelly Payano Yauri, nuestro hermano José Miguel García, saludos desde México, gloria al Señor, nuestra pastora Lili Suárez de Peña, gloria a Dios, nuestra hermana Rosa Evangelista, nuestra hermana Rosario Montoya, nuestra hermana Gloria Denis, muchos saludos. Nuestra pastora Sarela Cerdán de Espejo dice, saludar con mucho cariño a la hija de nuestro pastor Rodolfo, nuestra pastora Débora, y felicitar al programa Una Experiencia con Dios. También un saludo especial para nuestra hermana Karina Aliaga, nuestra hermana Nolvia Cruz, nuestro hermano José Fernández, nuestra hermana N. Flores, Merio Campos, nuestro hermano José Miguel García, nuestro hermano, Derli Tito Damiano, nuestra hermana Karina Aliaga, nuestra hermana Daisy Ayala dice,
Dios la bendiga, sierva Débora. Gracias por darnos sus consejos y palabras que edifican. Saludos desde la iglesia de Villa María del Triunfo. Confecciones Mariela dice, Dios la bendiga, amadas siervas del Señor. Un saludo especial para la pastora Débora. Nuestra hermana, saludos también para nuestra hermana Jessica Villegas, Rosario Montoya, Inés Rodríguez, Karina Aliaga, Jenny Loaiza, Rosa Evangelista, gloria a Dios, nuestra pastora Gladys Vergara desde Curazao, dice Dios les bendiga hermanas y solicita oración por la isla de Curazao, dice que hay muchas manifestaciones, incendios provocados, revueltas, estaremos orando al final, pastora Gladys, gloria al Señor. Nuestra hermana Yajaira Obregón comenta saludos desde Barranca, Perú. Gloria a Dios. Pide oración también por Gladys Herrera, que está muy delicada de salud. Hace 9 días está con el COVID. Félix Sánchez Rubio comenta saludos desde Perú y dice sigamos orando porque esta pandemia se encuentra en las manos de nuestro Padre Celestial. Nuestra hermana Noa Canales comenta saludos desde Perú, amada sierva Débora. Gloria al Señor. Dice también nuestra hermana Beatriz Noa. Gloria a Dios. También saluda a nuestra hermana Evelyn Maldonado desde Arequipa. Gloria al Señor. Nuestra hermana Flor Ronceras dice, Dios la bendiga, muchos siervas del Señor. Así también le damos gracias a Dios. Nuestra hermana Asunción y Suiza dice, testimonio de nuestra bendición es para nuestra bendición y ayuda espiritual. Gloria al Señor. Nuestra hermana Lourdes Enríquez dice, Dios la bendiga mucho, sierva Débora, te quiero mucho. Gloria al Señor. Nuestro hermano Brian Moya dice, saludos y bendiciones, ayúdeme a orar por mi salud. Nuestra hermana Keren Jaico, saludos, sierva Rosario, agradezco por este espacio, son de grande bendición. Nuestro hermano Félix Sánchez, precioso testimonio, que Dios la siga ayudando. Nuestra hermana pastora Andrea Prado comenta, Dios la bendiga, mi hermana Débora. Gloria al Señor. La hermana Nolvia Cruz comenta, Dios le bendiga y le dé muchas fuerzas a nuestra amada pastora Débora para que siga predicando esa preciosa palabra. La hermana pastora Sonia Espinosa dice, poder escucharla, mi amada sierva. Es Sonia Huertas, la conocemos como Sonia Huertas, gloria a Dios. Poder escucharla, mi amada sierva Débora y amiga de mi corazón se llena de gozo, mi corazón y me inspira a seguir adelante y seguir confiando en las grandes promesas de nuestro Dios. Nuestra hermana Yajaira Orbegoso comenta, se cumple la palabra de Dios que dice, un gran siervo de Dios, reverendo Rodolfo González, y el fruto de su amor es su hija, entregada al servicio de Dios para su gloria. Nuestra hermana, saludos también de nuestra hermana Rocío de Toyama desde Japón. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Claro que sí, que este testimonio ha sido de grande bendición y estoy muy segura que ha quebrantado muchos corazones. Amén. Como el de nosotros también. La verdad, escuchando estas experiencias tan maravillosas que como han quedado muy caladas en el corazón de nuestra amada pastora Débora, amén, al compartirlas, pues nos quebranta el corazón. Gloria al nombre de Cristo. Una vez más queremos agradecer a toda nuestra audiencia por los saludos, por sus peticiones también, que al final estaremos orando por todos ellos y también anunciarles que en nuestro próximo programa estaremos contando con la participación de nuestro pastor Andrés Espejo, oficial de la obra aquí en el Perú. Amén. Así que no se la pierdan y además también en esta hora agradecer a nuestra pastora Débora González por su participación y por la gran bendición que ella pues ha causado a todos los que hemos podido escuchar estas preciosas experiencias. Y también quiero pedirle que ella nos haga la oración final y también pueda orar por todas las peticiones que se han hecho a través de nuestras páginas. Que Dios les bendiga, pastora. Le agradecemos de todo nuestro corazón. Saludos también a la iglesia de Charlotte. Amén. Alabado el nombre del Señor. Que Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Gracias a todos aquellos que envían sus saludos y han estado también conectados con nosotros. Que Dios les bendiga. Amamos realmente en una manera especial a todo el pueblo peruano. Está bien dentro de nuestro corazón. Le pedimos a Dios que les bendiga en una forma muy especial. Hay muchas personas que si mencionamos sus nombres sería muy largo mencionarlos, pero
De verdad que comenzamos en Villa María, allí un trabajo muy lindo, y el Señor comenzó a tratar con nosotros también allí. Que el Señor bendiga, y un saludo muy especial para la iglesia de Villa María del Triunfo. Allí el Señor comenzó con nosotros y comenzamos también nosotros allí el Señor a formar nuestras vidas. Que Dios bendiga al pastor Espejo, que ya muy pronto va a estar dando el testimonio. El pastor Espejo, su esposa la hermana Zarela. Un saludo muy especial también para ustedes, para todos. Les enviamos muchas bendiciones. Vamos a hacer esta oración en esta hora por todas aquellas vidas necesitadas, peticiones que hay siempre. Cuántas personas necesitadas, sea por enfermedad, sea porque algunos las han mencionado, otros quizás no las han mencionado, pero la tienen allí en su corazón. Hermanos, Dios conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Hay un Dios en el cielo que nunca está fuera de nuestras necesidades. Él está anhelando de que nosotros nos acerquemos a Él y le pidamos de todo corazón. Lo que Él quiere de nosotros es que nosotros nos acerquemos. Bien dice su palabra, acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Si nos acercamos a Él confiadamente y le pedimos de todo corazón, Él responderá nuestras peticiones. Acerquémonos al Señor en esta hora. Bendito Dios, eterno Padre celestial, venimos ante el trono de tu gracia, ante tu presencia para hallar el oportuno socorro en tiempos como los que hoy vivimos, tiempos duros y tiempos difíciles, pero donde tú también has prometido estar con nosotros, porque tú has dado una promesa que estarás con nosotros siempre hasta el fin. Tú nunca nos abandonarás, tú nunca nos dejarás, tú siempre estarás con nosotros. Señor, te quedarás aquí hasta el día que el Espíritu Santo nos levante, Señor, para unirnos contigo. Mira cada vida, a cada persona, a cada creyente, a cada hermano, a cada hermana, Señor, en su lugar, en su país. Mira a Curacao, todos los problemas y necesidades que están pasando, las situaciones difíciles que están sucediendo allí. Tú eres el Dios de poder, tú eres aquel que extiendes tu mano, como tuviste si tienes todo el poder en el tiempo, Señor, en que andaba allí, aquí en la tierra, y dijiste a la tempestad, callad, Señor, y hubo calma y hubo bonanza. Tú tienes poder para poner tus manos también sobre los pueblos, sobre las tierras. Si los pueblos y las personas se humillan, ponza tu mano sobre aquellos pueblos, sobre aquellas naciones, a donde haya, Señor, hombres y mujeres que claman, que tienen, Señor, tu presencia y se humillan ante ti, piden piedad por amor a tu iglesia, por amor a tu pueblo, por amor a aquellos que piden piedad. Tócalo, aquellos que están enfermos, aquellos que están adoloridos, aquellos que necesitan, Señor, un toque de salud, como un toque de salvación. Sálvalo, echa fuera demonios de aquellos que necesitan libertad, libértalo y pon un toque de gozo y de alegría en aquellos que tienen tristeza y en aquellos que tienen necesidad. Súplele, súplele conforme a tus riquezas en gloria y provéele, Señor, porque no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Fiel y justo eres tú, Señor, provéele ahora conforme a tu misericordia, y a ti damos la gloria, Señor, y bendice este programa. Bendice a tus siervos que conducen este programa, bendícelos en manera especial, y a todos aquellos que siguen participando, que sean de unción y de bendición para las almas, en el nombre de Jesucristo. Y a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Con nosotros será hasta el próximo programa. Que Dios le bendiga. Gloria al Señor. Gloria Dios le al nombre. bendiga. Dios le bendiga a todos.
Gloria a Dios.